Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la clase de niños. Deseamos que se encuentren bien y vamos a seguir estudiando. Como ustedes ven, vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte. Pero antes de iniciar nuestra lectura, nuestra lección, vamos a orar. Quiero que por favor estén ahí quietecitos, que dejen todos sus distractores y que este tiempo lo dediquemos a aprender. Pongan sus manitas para orar, cierren sus ojitos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este día. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido ver tu amor, tu misericordia, tu cuidado, Señor. Padre, en este momento te pedimos, Señor Jesús, que tu presencia descienda sobre nosotros, que toque nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Que podamos estar atentos, Señor Jesús, a tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que tú te quedes con nosotros, que tú nos hables hoy, Señor, y que todo lo que recibamos hoy lo podamos poner por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues quiero también pedirles que todos tengan su Biblia. Ustedes saben que la Biblia es como un espejo, ¿verdad? Porque refleja nuestra condición. Nos podemos ver y la palabra de Dios nos habla a través de ella. Entonces, también vemos que la palabra de Dios es una lámpara, porque alumbra siempre nuestro camino. ¿Se recuerdan? Estudiamos el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, ahora yo les quiero pedir que ustedes tengan todo preparado, su Biblia también, ¿verdad? Quiero que estén preparados y les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han escalado o han subido una montaña? Quiero que tengan muchas energías porque más adelante en un momento lo vamos a hacer. Entonces, ahora que ya tienen su Biblia, ¿verdad? Como les decía, es muy importante que nosotros estemos estudiando nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a crecer y no vamos a conocer más de Dios. Es muy importante y nosotros deseamos que ustedes estén leyéndola y estudiando constantemente. Ahora, quiero que vamos a leer Lucas 2, del 40 al 52. Entonces, vamos a leerla. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme la costumbre de las fiestas. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, nosotros vemos aquí cuántos años tenía Jesús. Tenía 12 años. Y él, miren, las personas que lo oían se asombraban, ¿verdad? Ya del conocimiento que él tenía. Pero si nosotros nos damos cuenta, más adelante, ¿verdad? Vemos que Jesús en Lucas 3:23, ¿verdad? Vemos que Jesús inicia su ministerio, pero para entonces Jesús tenía más o menos como 30 años. Entonces vemos a Jesús de pequeño y ya una persona adulta donde él va a iniciar su ministerio. Y si leemos Mateo 4:17 al 23, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, fíjense, dejando todo, se fueron con Jesús. Y más adelante
encontró a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en una barca que estaban remendando las redes. ¿Y qué hicieron? También ellos se fueron, ¿verdad?, con Jesús. Y él predicaba el evangelio del reino y sanaba a todo enfermo y a todo aquel que tenía alguna dolencia. Entonces, miren cómo Jesús se manifestó a los 30 años, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Jesús oraba, que él estudiaba la palabra, que él ayunaba? ¿Creen ustedes que él tenía comunión con su Padre Celestial? Seguramente que sí, ¿verdad? Y también, pues él obedecía, había obedecido perfectamente lo que José y María, sus padres terrenales, le habían enseñado aquí en la tierra. Y para nosotros es necesario orar, estudiar la Biblia, porque a través de su estudio, ¿qué nos va a pasar? Vamos a conocer a Dios. Sabemos quién es Dios, no solo de oídas, sino porque nosotros estamos escudriñando la palabra y ahí estamos aprendiendo más de Él. Y vemos también, ¿verdad?, nuestra condición, porque como les decía, la Biblia es como un espejo que nos refleja realmente lo que somos y cómo estamos. Entonces, todas esas áreas feas, nosotros las tenemos que rendir. Si ustedes se recuerdan de nuestro corazón viejo, ahí en ese corazón viejo están el enojo, las mentiras, la ira, las venganzas. Pero en este corazón nuevo vive Jesús y este es el que tiene que crecer, ¿verdad? Entonces, si recordamos en nuestro estudio, hace poco estudiamos el tabernáculo. ¿Y cuántos muebles hay en el tabernáculo? Si ustedes son buenos estudiantes, ahorita me van a decir, habían 7 muebles, ¿verdad? Y vemos aquí el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros vemos aquí, pues, el altar del holocausto. Se recuerdan que aquí, miren, había fuego y sangre. Aquí encontrábamos que nuestra salvación, el bautismo del Espíritu Santo. Si vamos al lavacro, vemos que hay agua. ¿Y el agua para qué nos sirve? Para lavar nuestras manos de toda ira, de toda contienda, de lavar nuestros pies, ¿verdad? Y el candelero, su luz, la palabra, ¿verdad?, que nos alumbra el camino y nos refleja nuestra condición. Y la mesa de los panes, ¿se recuerdan? La mesa de los panes es poner por obra la palabra de Dios. Estudiamos el arca, que es su soberanía, y estudiamos el asiento de la misericordia, ¿se recuerdan? Bueno, entonces tenemos 7 muebles, pero si nosotros nos quedamos solo con las experiencias del atrio, vamos a brillar nada más como estrellas, como una estrellita, como una estrella más grande. Pero si trabajamos para llegar al lugar santo en su palabra, poner por obra su palabra y orar, aquí es muy importante, vamos a brillar como la luna. Pero si hacemos de su cabeza nuestra cabeza, vamos a brillar como el sol y de esa forma nosotros vamos a crecer. Y así vieron cómo Jesús crecía en lo natural, ¿verdad? También él creció en lo espiritual para hacer la voluntad de su Padre y hacer lo que él había encomendado. Si vamos a Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces, miren, nosotros tenemos que trabajar, porque no nos podemos quedar así chiquititos espiritualmente. Entonces, toda esta verdad del tabernáculo, ustedes me van a decir, ¿les ha ayudado a crecer? Sí, ¿verdad que sí? Hemos tenido esos momentos de oración, o tenemos esos momentos de oración ahora con más sabiduría, con más entendimiento de lo que estamos haciendo. Ahora vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Este estudio nos revela a Jesús cómo es Él y nos ayuda a seguir creciendo. Miren,
Es otra porción de la palabra que se nos está enseñando. ¿Para qué? Para seguir creciendo. Las bienaventuranzas son el retrato de Jesús que Él trazó, porque miren, Él las cumplió, Él las hizo. Y las bienaventuranzas son para ponerlas por obra, para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y estas bienaventuranzas son vivas y prácticas, ¿verdad? Nos enseñan cómo debemos de vivir poniendo por obra la palabra. Por ejemplo, el cristiano es vivir como Jesús vivió aquí en la tierra, ser ejemplo, dar testimonio que Él vive en nosotros. Las bienaventuranzas son como un espejo. ¿Estoy haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estoy haciéndole esto a mis hermanos, a mis amigos, a las personas que conozco? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me agrada? Miren, esto es una elección entre lo bueno y lo malo. Y tenemos un ejemplo, si vamos a Mateo 7, 24 al 27. Quiero que pongan mucha atención, porque miren, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero dice, el que oye estas palabras, ¿verdad? Y dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Después dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue una gran ruina. Entonces, miren, aquí tenemos al hombre que fue sabio, que siguió las palabras que Dios había dicho. Él vino y buscó un lugar, pero ¿qué pasó? Él cavó, él trabajó buscando llegar a la roca. Entonces la encontró y edificó ahí su casa. Bueno, entonces vino la tormenta, pero a su casa no le pasó nada. Y por el otro lado tenemos al hombre insensato. Él sí escuchó las palabras, pero no las puso por obra. Y él dijo, bueno, he encontrado este lugar. Encontró la arena. Ay, qué fácil. Y hizo su casa. Pero ¿qué pasó? Cuando vino la tormenta y vino los ríos y vino aquel aire, ¿qué le pasó? Su casa se destruyó y lo perdió todo. Entonces aquí nosotros también tenemos otro ejemplo. Si yo estudio mi Biblia, trabajo, toda esa verdad va en mi corazón, pero si la pongo por obra, entonces miren, eso va a dar fruto. Entonces miren, vemos aquí cómo el hombre que fue prudente y el hombre que fue imprudente, que fue insensato, miren, se quedó sin nada. El Señor nos está dando ahí una gran lección de elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Escuchar su palabra y ponerla por obra, y escuchar su palabra y hacernos los sordos, ¿verdad? ¿Qué vamos a elegir nosotros? Bueno, ahora nosotros vamos a leer Mateo 5, del 1 al 9. Si vemos en Mateo 5, del 1 al 9, vamos a ir a Mateo 5, ¿verdad? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él los discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Bueno, por eso les decía que nos teníamos que preparar, porque vamos a escalar un monte. Y es a este monte donde yo los quiero llevar. ¿Verdad? Miren, ahí Jesús se sentó, estaba con sus discípulos
Y ahora nosotros nos vamos a sentar también ahí con los discípulos y con todas las demás personas para poder aprender la bienaventuranza que hoy nos toca. Y hoy vamos a ir a Mateo 5:9 y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y quiero que pongan mucha atención. Yo aquí lo tengo, miren, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Y este es nuestro versículo, el que vamos a aprender. ¿Sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Entonces ya aprendimos que las bienaventuranzas significan feliz, dichoso. Pacificador, ¿qué es un pacificador? Es una persona que procura la paz. A ella le gusta conciliar, poner de acuerdo a dos personas, ¿verdad? Tal vez ellas están en pleito o están enojadas, no, él va y trata de ponerlas en paz. Una persona que es pacificadora lleva paz a los hombres y lleva paz donde quiera que vaya. Es una persona que ha crecido y que tiene una relación con Dios. ¿Se recuerda a José? Aquí tenemos un ejemplo muy claro. ¿Recuerdan la vida de José? Sus hermanos lo vendieron, se lo llevaron a Egipto, pero un día los hermanos tuvieron hambre y fueron y no sabían que con el que se iban a juntar era con José. ¿Pero qué hizo José? No les doy de comer, que se mueran de hambre. No, ¿verdad? José los perdonó. José era un pacificador. Ahí tenemos ese ejemplo. Entonces, vemos nosotros que nosotros no vamos a buscar la venganza, ¿verdad? Sino que vamos a buscar la paz. Ustedes han escuchado que muchas veces las personas dicen, shalom, shalom. Pues shalom significa paz, ¿verdad? Cuando hay paz, cuando no hay pleitos, cuando no hay guerras, cuando no hay envidias, cuando no hay discordia. Eso es paz, cuando todo está en calma y en silencio. La verdadera paz, ¿de dónde viene? De Jesús, porque Él es el príncipe de paz, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que llevar esa paz. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién alguna vez ha tenido miedo? Todos hemos tenido miedo alguna vez, pero nosotros inmediatamente cuando viene el miedo, nosotros debemos de recordar la palabra y comenzar a repetirla. Por ejemplo, Él es mi pastor y nada me faltará. Y refugiarnos, ¿verdad?, en esa palabra. Y también, ¿quiénes tienen paz? Los que son íntegros y justos, ¿verdad? Como dice el Salmo 37:37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y también tienen paz los que aman su ley. Miren qué precioso, el Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Si vamos al Salmo 37:11, nos habla también que los mansos, la mansedumbre, tiene paz. Ahí encontramos cuando somos mansos tenemos paz, ¿verdad? Y es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser manso? La mansedumbre es ser obediente, amable, acatar órdenes y cumplir, ser bondadoso. ¿Y qué nos va a quitar la paz? Imagínense, yo les hago la pregunta, ¿qué nos va a quitar la paz? Es el pecado. En el Salmo 38:3 dice, y ni hay paz en mis huesos, ¿a causa de qué? De mi pecado. Entonces, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando agarramos cosas que no son de nosotras,
Cuando desobedecemos, no tenemos paz. Y sin paz no podemos orar, ni leer la palabra, ni hacer otras cosas, porque estamos pensando, ya me van a descubrir, ¿verdad? Y también vemos que el enemigo entonces de la paz es el pecado. Para tener paz con Dios y con nosotros mismos debemos de que arrepentirnos y confesar nuestro pecado, ¿verdad? Para tener nuevamente esa libertad y esa paz. Hay cosas también que nos roban la paz, como por ejemplo la competencia, ¿verdad? Quiero ser mejor que tú, quiero tener mejores cosas que tú. Ay, sí, mis zapatos son de marca y los tuyos no, ¿verdad? El afán, ¿verdad? Eso nos quita la paz. También nos quita la paz, ¿verdad? Esas formas exageradas en nosotros cuando nos entra aquello que por fuerza queremos las cosas y no, ¿verdad? Tenemos que esperar ese tiempo. También otra cosa que nos quita la paz es el celular. Pasar mucho tiempo en el celular, ¿verdad? Eso nos roba mucho la atención. Bueno, ahora vamos a estudiar otra parte de la bienaventuranza que dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, aquí hay una palabra muy especial y es la palabra serán. Si ustedes ven, esta palabra no está en el presente, está en el futuro. Entonces, lo que va a venir después, lo que será después, como por ejemplo, ¿verdad? Algunos de ustedes piensan o tienen planes, ¿verdad? Que dicen, cuando yo sea grande yo voy a ser doctor, cuando yo sea grande yo voy a ser arquitecto, cuando yo sea grande yo voy a ser ingeniero, o cuando yo sea grande voy a ser maestra. Y todos tienen planes para el futuro. Pero eso va a ser cuando ustedes ya sean grandes, hayan cursado, ¿verdad? Toda la primaria, la secundaria. Ustedes van a ir a la universidad y van a estudiar para ser ingenieros. Pero ahorita también ustedes me van a decir, ¿verdad? Pero serán llamados hijos de Dios. ¿Acaso ahorita no soy hijo de Dios? Ustedes sí, claro, somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque un día lo confesamos y Él vino a vivir en nuestro corazón. Entonces, Él vive en nosotros. Pero miren lo que Dios quiere hacer en nosotros para poder ser llamados hijos de Dios. Para ser esos hijos maduros de Dios tenemos que crecer, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que orar, ayunar, rendir todas esas áreas feas a Él y trabajar para que todo eso vaya cambiando, obedecer y hacer su voluntad. Y si vamos a Efesios 4, 13 al 14, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahorita pues sí, somos niños, pero en un futuro van a llegar a ser hombres y mujeres, ¿verdad? Y van a ser hombres y mujeres maduros. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, yo tengo una semillita, pero yo voy a sembrar esa semillita y la voy a cuidar y la voy a poner en un lugar donde hay sol y le voy a poner agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta semillita va a comenzar a crecer. Voy a ver que ya tiene hojitas y ya tiene unas ramitas. Y aquí va a crecer aún más. Esta semillita es una semilla de limón. Y miren cómo va ya nuestro limonal. Y entonces aquí va a crecer aún más. Miren, ahora tiene más hojas. Y aquí ya creció lo suficiente. Ya es una planta madura. Y ya tiene que muchos limones. Y yo los puedo cortar y hacer una riquísima limonada. Entonces vemos todo ese proceso.
Pero en este proceso, para que creciera y me diera fruto, yo la tuve que poner al sol y la tuve que regar y la tuve que abonar. Así van a ser ustedes y así somos nosotros. Y entonces vemos otro ejemplo, ¿verdad? Lo vemos en Jesús. Aquí lo vemos de 12 años, pero aquí ya lo vemos un hombre maduro y ya haciendo y cumpliendo un ministerio para el cual su padre lo había llamado, su Padre Celestial. Bueno, ahora para ser hijo maduro es aquel que ha aprendido obediencia, que hace la voluntad de Dios. Y vemos que es una persona que tiene gratitud en el dolor y en el placer, siempre está dando gracias a Dios. Miren, cuando decimos tú eres mi Padre, confío plenamente en ti, ¿verdad? Él nunca duda de que Jesús, de que Dios es su Padre. Cuando tenemos una relación fuerte con Dios, cuando hemos aprendido a ir constantemente, todos los días, a orar, leemos su palabra y como este hombre sabio, ¿verdad? Escarbamos la Biblia para aprender y encontrar esos tesoros. Un hijo maduro, ¿verdad? Es aquel, como les decía, que sabe orar, ayunar, interceder y batallar. ¿Se recuerdan de Pablo? Fíjense, yo decía Pablo, ¿cuántos años tendría Pablo cuando dijo, prosigo a la meta? ¿Cuántos años tendría, verdad? Cuando él decía, prosigo a la meta. Entonces nosotros no nos podemos quedar cortos, ¿verdad? Y también decía, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y dice, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado, pues todo, ¿verdad? En su plenitud. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sigo adelante, viendo la meta, esa meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros a través de esta lección de la bienaventuranza? Que tenemos que ser pacificadores. Tenemos que seguir adelante, dice, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, en ese futuro, nosotros tenemos que seguir adelante. Miren, Jesús no se conformó con quedarse con 12 años. Él estudió, él conoció más a su Padre Celestial, creció y le dieron un ministerio, pero era un hombre maduro. Aprendimos del hombre que fue sabio, ¿verdad? Que trabajó y trabajó. Así nosotros debemos de trabajar en la Biblia para poder crecer. Vemos el ejemplo de José, que todo un pacificador perdonó a sus hermanos y llevaba paz donde quiera que iba. Y como la plantita, ¿verdad? Ahorita tal vez somos una semillita, pero si tenemos la luz de la palabra, entonces nosotros vamos a poder crecer. Y tenemos el agua que también representa la palabra. Vamos a ir creciendo para llegar a ser maduros. Y como Pablo, ¿verdad? Prosigo a la meta. Entonces, en esta tarde, yo les quiero exhortar que nos paremos ahí donde están y vamos a hacer una decisión. Como el hombre prudente, como el hombre sabio, vamos a ser hombres prudentes. Y nos vamos a parar y le vamos a decir, Señor Jesús, ¿verdad? Yo quiero elegir hoy por ti y todos los días de mi vida y estar parado sobre la roca. Amén. Y también vamos a orar por los niños que tienen temor, para que ellos puedan recordar la palabra que han recibido, recordar que Dios es su Padre Celestial y que Él está con ustedes. No teman, Dios está con ustedes. Y también vamos a orar por los niños, ¿verdad? Que están en guerra, que viven en un lugar donde hay guerra, para que Dios les lleve paz. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Santo, en este
momento nosotros nos paramos y elegimos por ti. Nosotros queremos cada día de nuestra vida, Padre Santo, elegir por ti, sabiendo que tú eres nuestro Padre Celestial, sabiendo que tú tienes algo mejor para nosotros. Queremos caminar y madurar en ti para poder dar frutos, pero frutos buenos, así como el nardo que da su olor, y podamos reflejar y que muchos puedan sentir esa paz que hay en nosotros. Padre, te pedimos que tú eches fuera de nosotros todo ese temor, toda esa duda, porque nosotros hoy elegimos por ti sabiendo que tú eres nuestro Padre Celestial y que tú estás con nosotros y que nada ni nadie nos va a venir a robar la paz ni a sembrar temor, porque tú vives en nosotros. Y clamamos, Señor Jesús, por aquellos niños, por aquellas personas que están viviendo en países donde no hay paz, para que tú, Señor, fortalezcas su fe, para que ellos te puedan conocer. Nosotros clamamos para que tú lleves paz, Señor. Y también clamamos, Señor, para que nuestros hogares sean un lugar, Señor Jesús, un refugio donde haya paz. Padre, levantamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, y permítenos, Señor Jesús, ponerla por obra. Te damos gracias y yo te pido que tú te quedes en el hogar, Señor, de cada uno de estos niños que está estudiando, Señor, esta palabra. Padre, bendícelos, guárdalos y líbralos del mal. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y solo les recuerdo, pues, que hagan su hoja de trabajo, ¿verdad? Y también que recuerden en Filipenses 4:7 hay una porción hermosa que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.